¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta otra presentación de Regeneración Pluralidad en su canal holístico, como siempre con invitados muy especiales. Hoy particularmente muy honrado, y ya verán por qué durante el desempeño del programa. Se encuentra conmigo el doctor, un muy querido y entrañable amigo, Benjamín Alfredo López Díaz. Bienvenido, Benja. Él es no tan solo un conocedor de los temas holísticos, sino además es médico homeópata y es médico alópata con especialidad en patología, muy enfocado hacia la pediatría. Estoy seguro que muchos de ustedes han acudido aquí en la Colonia Reforma, en la calle de Álamos, donde está su clínica. Y Benja, pues es de verdad muy honrado. Lo anduve correteando mucho tiempo para que pudiera hacernos el favor de acompañar. Él es una persona muy ocupada. Y de verdad me siento muy contento de que estés aquí. Ya sabes, amigo, que ante todo, privilegiado con tu compañía. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias por esta mala invitación. Que sí, estuve dándole un poquito de vueltas en las ocupaciones, pero mira, la verdad que es un regalo estar contigo, con ustedes. Y al contrario, es un placer. Finalmente es una plática de amigos. Totalmente, porque déjame presumir que soy tu amigo. Así es, desde hace, y nos conocemos por estos temas, hace pues ya quizá unos 15 añitos por lo menos, ¿no? Sí, exactamente, por azares del destino nos conocimos en una cuestión, un encuentro holístico. Así es. ¿Verdad? Donde ambos estábamos en la búsqueda. Nutriéndonos, estudiando, y fue donde ahí tuvimos el primer contacto de amigos, ¿no? Y bueno, esta amistad la hemos cosechado, la hemos alimentado y la verdad que estoy muy contento de estar contigo. Qué bueno, Benja. Sí. Pues déjame les platico. Benjamín hace muchas cosas, como se los comento, pero bueno, él tiene una visión muy rica y por eso me interesaba tanto que ustedes pudieran escuchar a una persona que tiene este enfoque que yo tengo, que es la medicina holística, pero desde luego también con otra visión, que es la homeopática, que igualmente es alternativa, quizá más validada, ya por la historia, por el tiempo, pero además es médico alópata, con una gran práctica en la pediatría, en lo que es la infectología, y de verdad que es muy rico cuando podemos hablar con alguien que tiene una visión mucho más amplia, así como en su momento lo tuvimos aquí con la doctora Lucía Cordero, o como ha habido con todos y cada uno de estos amigos e invitados que han pasado por el programa. Hay mucho que hablar y seguramente irán surgiendo los temas, pero a mí me interesa particularmente tratar un tema que viene a ser el origen, ¿sí? El origen de todo lo que es la salud orgánica y quizás psicosomática también en nosotros como humanos. Y este tema es precisamente pues el ADN, de qué estamos hechos, todo lo que es la genética, todo es este bagaje que traemos por nuestros ancestros. Y algo muy importante, quizá más importante inclusive que la misma genética, que es la epigenética, es decir, ¿qué hacemos con esto que ya tenemos y que ya somos? ¿Cómo lo procuramos? ¿Cómo nos ayudamos a prosperar? Y en ese sentido, y en muchos otros, yo sé que Benjamín nos puede aportar gran acervo cultural, información que nos puede ser muy útil. Así que, Benja, permíteme guardar silencio y con esta introducción, pues, que nos hiciera favor de compartir ¿cuál es tu momento presente de conocimiento respecto a estos temas? Sí, claro, Jorge. Mira, cuando hace 30 años estuve, un poquito más de 30 años en la Facultad de Medicina, en el primer año de la facultad, tuve la oportunidad de estudiar lo que en ese tiempo era la genética. Entonces estaba con unos grandes maestros ahí en la Universidad Autónoma de Puebla. Ellos venían llegados de Francia, entonces traían el conocimiento sobre genética. Y obviamente que estaban pues en pañales, estaba esta ciencia de genética, en las cuales nos comentaban, bueno, somos 50 billones de células, y de ellos hay dos grandes divisiones, nuestras células de todo el organismo y nuestras células que nos hacen tener la función de la reproducción. Es decir, un espermatozoide y un óvulo son las células en las cuales yo puedo tener una reproducción, y ellos tienen un número
a nivel algo que se llama cromosomas, algo que está en el núcleo, son 23 en ambos, y todas nuestras células tenemos 46 cromosomas. En ese tiempo, cuando yo estudié la cátedra de genética, se hablaba de genes, teníamos ya el conocimiento de la forma virtual del ADN. En 1946 ya se sabía. Que es el cromosoma X, que es el cromosoma Y, sí, todas estas sí, cosas, entonces ¿sí? ya sabíamos. Entonces uno es que teníamos dos células muy bien diferenciadas. Nuestras células reproductoras, que tenían la mitad de la información de cromosomas, y tiene sentido porque al unirse un espermatozoide y un óvulo, se suman para que nosotros tengamos 46 cromosomas. Y además nos comentaban los maestros de que teníamos dentro de ese material genético, adentro de la célula, teníamos mucha información. Y esa información viene en algo que se llama genes. Son las unidades mínimas de información de todo nuestro material genético. Eso es un gen, la unidad mínima. La mínima. Si lo hacemos un comparativo a la informática, como un byte, es donde es la unidad mínima donde nosotros podemos guardar información. Y dentro de ello pues es que está impresionante porque, te estoy hablando cuando nos conocimos 12, 15 años, había un gran movimiento para tener el mapa del genoma, ¿no? O sea, saber exactamente el genoma humano. Incluso ahí en México fue de los países que estuvieron adelante, y queríamos saber exactamente cuántos genes teníamos. ¿Cuántos? Era un enigma un misterio. Y finalmente, pues decíamos, pues somos humanos, yo creo que vamos a tener pues muchos, ¿no? Y bien. Y finalmente, curiosamente, tenemos entre 25,000 a 28,000 genes. No son tantos, pues no, dado el número de células que en realidad somos, ¿no? Exactamente, son de 50 billones, somos de 25 a 28,000 genes. Y además hubo el comparativo de muchas especies. Todos conocemos a las moscas que están pegaditas a las frutas, ¿sí? Que son, bueno, ellas tienen más genes que nosotros. Caray. Sí, entonces, imagínate. O sea, no porque somos una especie desarrollada tenemos más genes. A lo mejor por eso somos más simples y precisos. Así es. Y a partir de ello, dijeron, eureka, ya tenemos 28,000 genes, y además se empezó a hacer un mapeo por naciones para saber qué genes predominaban en nuestras razas. Entre las diferentes razas. Así es. ¿Y encontraron alguna diferencia? Sí y no. O sea, se encontró que, bueno, los cromosomas ya sabíamos que tenemos 46 y 23, ya tenemos 28,000 genes, y dijeron, bueno, empezó a haber mucho, bueno, empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa cuando nacen unos gemelos homocigotos? Es decir, que salen con la misma información genética, y bueno, incluso hay no un experimento, sino una historia que pasó de que nacieron dos gemelos, por azares del destino ya no estuvieron juntos, ¿sí? Y a partir de varios años uno desarrolló una enfermedad y el otro fue totalmente sano. ¿Sí? Claro. Pero tenemos el entendido de que tenemos los mismos genes. O sea, con la misma naturaleza y con la misma información, en realidad lo que fue diferente fueron las condiciones de vida, lo que impactaron de una diferente forma. Así es. Entonces dijeron... Es casi física cuántica impactando sobre la vida, ¿no? Entonces dijeron, bueno, deberían de comportarse al igual, pero no. Uno desarrolló una enfermedad, otro no desarrolló otra enfermedad, uno desarrolló determinadas características físicas y emocionales y el otro no. Inclusive su misma corporalidad, ¿no? Quizá uno más gordo, otro delgado, uno fuerte, el otro no tanto. Entonces dijeron, bueno, si todo fuera solamente genes, hubiera sido todo igual. Y entonces empezaron a decir, es que hay algo más que nosotros no podemos ver.
en lo cual interfiere en los genes. Entonces de eso se trata. La epigenética es lo que está arriba de los genes y que es como lo que estamos viendo acá. Aquí estamos en un salón de transmisión y sale una señal receptora y justo el medio ambiente es lo que interactúa con los genes y da señales inmediatas a los genes. Entonces son genes que se van prendiendo para que nosotros estemos bien o genes que se van apagando igual para que estemos bien. Aunque me imagino que como es la vida misma y como es la biología del ser humano, cualquier gen que habite en nuestro cuerpo, su función máxima de ser prevalecer y mantenernos en el mejor estado posible. Quiero pensar que todo gen tiene esa información por lo pronto, ¿no? Así es, pero dentro de esto hemos estado viendo que pues, somos un conjunto de células y que tenemos una interactividad con el medio ambiente, con lo que comemos, con lo que bebemos. Perdón que te interrumpa, sí. En el programa pasado vino nuestra amiga común Débora Miller. Sí. Y recordábamos esta frase, no recuerdo si es de Bruce Lipton o de quién, de que somos una comunidad. Así es. ¿No? Entonces es esto justamente, ¿no? Sí. O sea, somos toda una manifestación de vida en nuestro mismo cuerpo y de acuerdo también a cómo lo tratemos, o a dónde lo llevemos, o qué nos impacta, hará que nos comportemos de una manera u otra y que también todo nuestro mismo organismo se comporte de otra forma. Así es. En invierno es de una forma, verano es de otra forma, clima húmedo, clima seco, en el norte, en el sur, son otras condiciones, son otros estímulos. Así es, y justo son estímulos que nos va dando esa información. Nosotros en la célula tenemos, nos recordamos las clases de biología, en el cual tenemos la membrana de la célula, lo que está hacia adentro de la membrana es el citoplasma, como si fuera una clara, como si fuera un huevo, la cáscara, la clara, y adentro es la yema o está el núcleo. Y en el núcleo está todo el material genético. Okay. ¿Sí? Imagínate que nuestros genes miden 2 metros de información por cada célula. Si se desdoblara. Si se desdoblara. Es la cantidad de... 2 metros de información de cada célula. Cada célula. Y si, o sea que realmente somos enormes. Enormes. Entonces imagínense. Y dentro de ello lo tenemos bien enrolladito, como si fuera una bola de estambre. Ok. Ajá. Pero que está enrollado en sincronía. Ok. Ajá. Para que esto, que está bien enrollado en sincronía, mande señales, reciba señales y mande señales. Es una maravilla. Es una maravilla, exactamente. Entonces recibe señales por medio de proteínas y manda señales para... Cada parte del núcleo tiene todas estas células y cada una de estas células se comportan de esa forma. ¿Es así? Estoy entendiendo bien. Sí. Pero bueno, ahora te voy a platicar. Nuestras células del cabello, del ojo, de la lengua, de los pulmones, son iguales. O sea, tienen la misma información. La misma información. Pero reciben diferentes señales para que mis células del ojo se especialicen en ver. ¿Sí? O que tenga yo las señales del estómago para producir ácido clorhídrico, o el enterocito para absorber alimentos, o del hígado, ¿sí? O sea, en realidad es una célula madre, en realidad, y de ahí se va especializando, pero toda base de señales y contraseñales. ¿Qué será lo que organiza esas señales? Ya no llegamos hasta allá en la ciencia, sí, ¿no? Sí, entonces es algo fabuloso que ahorita está muy en boga lo del tema de epigenética, porque bueno, es la forma en que nosotros nos podemos modificar, o sea, tampoco es que yo tenga unos genes. Te voy a hacer acá, mi madre es una, que a Dios gracias vive, tiene 81 años, ella tiene una diabetes tipo 2 al inicial, que es, utilizaba pastillas y después pasó a utilizar insulina, es decir, se convirtió en 1, y obviamente pues yo tengo sus genes,
Ujú. O sea, ese potencial de alguna forma Claro, existiría. sí, o sea, yo los tengo. Mi padre es sobreviviente de una enfermedad cerebrovascular por una aterosclerosis, también tengo sus genes. Entonces, yo puedo tener la posibilidad de decir, bueno, mis genes, bueno, yo los tengo, pero ¿cómo ves si te quedas guardadito? Para que no se exprese, y se exprese de una manera lenta, suave, para que yo tenga una mejor vida. Y ahí es donde viene la parte, entonces, ¿cómo le hago ¿Sí? para que estas células potenciales, Ujú. una huelga potencial, Sí. sea negociada en mi organismo? Así es. Para decirles, no es necesario que se manifiesten de esta forma, a cambio de eso yo te doy suficiente agua, Claro. nutrición, ejercicio, sueño, oxígeno, Así y qué es. más venga. Sí, dentro de esto, fíjate que mucho el entorno, en el día a día, del cómo yo me convivo, O sea, aquí hablamos del estrés. sí, sí, o sea, si yo Sí, estoy sí, en un entorno diferente, complicado, conflictuado, pues estoy estresado. Es que el estrés lo es todo, ¿eh? Es necesaria una parte de estrés para subsistir, Así es. pero el exceso de estrés o estrés en todo momento, a cada rato y como estilo de vida, esa es la complicación, porque entonces empiezo a inhibir y a deprimir mi organismo y mis funciones naturales. Así es. Y el estrés da pauta a lo que sea. Realmente, yo diría, y tú dime, tú eres médico, yo diría que el estrés es la enfermedad número 1 de este siglo y de esta era, porque de ahí puede partir lo que sea. Sí, dentro del estrés, fíjate que es algo que por una parte es un mecanismo de defensa, que lo tenemos en nuestra evolución. Si no hubiera sido al estrés, nos hubiera Exterminado, ¿no? comido el león que nos perseguía, ¿no? Claro. Entonces era la forma de actuar rápidamente a algún un peligro inminente, ¿no? Ahora, dentro de esto, otra de las esferas en la cual pueden o no modificarse nuestros genes es en lo que pensamos. Tenemos de Que nos estamos platicando y Sí. repitiendo todo el tiempo. todo el tiempo. El famoso pensamiento recurrente, ¿no? Tenemos 70,000, 80,000 pensamientos en 24 horas. Y la gran mayoría de esos pensamientos, Son 98%, son negativos, y además de negativos, son repetitivos, ¿no? Y nos quedamos en eso, y estamos en 24 horas. Es que yo me acuerdo cuando tenía ya 8 años que mi hermano me dejó Y tú encerrado, le diste y el pan tú a me él. diste. Y nos las pasamos 54 años de mi vida platicando lo mismo, ¿sí? Entonces me pongo yo en una sintonía de un pensamiento negativo, y obviamente mi mente no sabe si es real o no es real. Eso es interesantísimo. Y empieza a tener, pues en realidad, sensaciones pasadas. Las de está desagrado, las estoy reproduciendo. reproduciendo. Y es que esto es algo que tú seguramente conoces, pero es importante repetirlo a nuestros amigos. Todos estos temas de programación neurolingüística, todos estos temas de meditación, todos estos temas de depuración de pensamiento son tan importantes precisamente por eso. Si nosotros no somos creativos, si no nos renovamos a día, si no refrescamos nuestro pensamiento y nuestra emoción, vamos a estar con un mismo patrón que nos va a traer la misma información y va a llevar exactamente el mismo impacto a cada una de nuestras células. Sí, y déjame Y decirte algo. si no es información positiva, va a estar dañando No, y va a estar siempre atacando o al mismo órgano o al mismo segmento, lo cual va a tratar toda una cuestión bioquímica que va a desembocar en este tipo de problemas. no, y déjame decirte algo, nuestro organismo se acostumbra a tener esas descargas negativas, ¿eh? Y nuestro cuerpo pide, oye, ¿no te vas a enojar? Ah, que te tienes que enojar. Un poquito de veneno para sentir. Y nos empezamos vida. a tener eso mismo. Entonces, afortunadamente, estamos en una dualidad. Es decir, está lo positivo o negativo. No es como cuando las mujeres se va medio que se embaraza o no está embarazada o no, no lo está. ¿Sí? Entonces, o estoy en un pensamiento negativo, pero puedo estar en un pensamiento positivo. Entonces, justo dentro de por qué nos conocimos, estamos en esa búsqueda. Y es ¿no? que es importantísimo lo que dices, porque esta adicción a estímulos negativos, precisamente como para el resurgimiento, esta idea de estar todo el tiempo como revalorando, reposicionándonos y volver a tocar la parte oscurita o sombreada para otra vez llegar a la luz, digamos de esta forma, es un ejercicio
muy humano. Y no tan solo eso, hablando del tema de Diksha, que tú conoces bien también, nos decía el gurú, ¿no? En este caso, Sri Bhagavan, que la mente, que está dividida, digamos, en esta parte negativa o esta positiva, tiene aparte una peculiaridad. La parte negativa es como una Macintosh o la más moderna de las computadoras que procesa información, ¡pum!, de volada, te la manda como cohete. Pero la positiva es, no voy a decir marcas, pero alguna viejita que se tarda en procesar y en ruta de otra manera. Para cuando tú estás alcanzando un pensamiento positivo es porque ya tuviste 3, 5 o 10 negativos. Entonces, por eso es tan importante el famoso cuenta hasta 10, ¿no? Sí. Antes de reaccionar, date cuenta realmente de dónde vino este estímulo y qué estás haciendo con esa información. Y como decía por ahí un pastor cristiano, decía, tú no tienes la culpa de que te vuele el sopilote, pero sí de que hagan nido. Sí. Entonces, es esto mismo, es esto mismo. La información, todos estos estímulos, estos arranques humanamente naturales, hay que observarlos un poquito y ahí es donde juega la meditación un rol de conocerte a ti mismo, de cómo te disparas, cómo te manejas, para no ir dañando orgánicamente, finalmente, este tema de salud, ¿no? A tu cuerpo, a tu pensamiento y finalmente tu calidad de vida y tus relaciones, que lo son todo. Sí, entonces fíjate que antes pensábamos que estábamos desconectados, pero estamos muy conectados con todo. Retomando otra vez, en el núcleo tenemos la información genética y también tenemos algo que se llama telómeros, que es como la protección. Telómeros, ajá, que es la protección de este material genético. Imagínate que es una agujeta de mi zapato, la que traigo ahorita, y la parte final, lo que es el plastiquito, esos son los telómeros. Están en las puntas de los genes. De los genes. Okay. Entonces nosotros nacemos con telómeros, con un número de telómeros, con una distancia, bueno, un tamaño, en los cuales nacemos con 12,000 telómeros. A los 30 años ya tenemos prácticamente como 6,500. O sea que tenemos un problema de telómeros todos. Sí, ahorita también se están viendo los telómeros y a los 65 años ya tenemos 2,000 a 2,500 telómeros. O sea, nos vamos desprotegiendo. Entonces, lo que va modificando los telómeros, pues está junto a lo que estábamos platicando sobre la epigenética. Okay. ¿Sí? Si yo, incluso hay estudios, si yo vivo en una colonia hostil, en un lugar hostil, estoy en una oficina hostil, mis telómeros se hacen pequeños. Sí. Respuesta inmediata de inmediato, del entorno. Si yo estoy en un lugar donde si yo estoy cuidando, si yo soy cuidador de un enfermo, de lo que se hay estudios es que aquel que cuida a un enfermo, sus telómeros se hacen más pequeños. También. Y obviamente se avejentan, ¿sí? Los cuidadores. Si yo estoy en el área de la salud, donde tenemos guardias, un día sí, un día no, y 36 horas sin dormir, oye, aquí la pregunta obligada es, ¿puedo regenerar telómeros? Claro, lo fabuloso es que sí se puede. Así como tenemos los mecanismos para que estos telómeros se acorten, yo tengo los mecanismos para prolongarlos. Desde ¿reproducirlos o hacer más? No, ya tenemos el número. ¿Qué corresponde? Sí, claro, hay el mismo Greg Braden, por ahí narra dentro de un libro de él. Perdón, hago la acotación, no era Bruce Lipton, sino Greg Braden el que habla del cuerpo como una comunidad. Sí, entonces Greg, uno de sus libros narra que conoció a alguien que duró más de 150 años, ¿no? Pero bueno, son contados, ¿no? Matusalén, ¿qué telómeros tendría? Sí. Entonces, dentro de ello, sí podemos cuidar nuestros telómeros. ¿Cómo podemos cuidarlos? Por lo que comemos. Uh-huh. Si yo tengo una dieta donde donde predominan los 4T, pero no de la otra, la política. Los 4T. Tacos, tlayudas, tamales y tlacoyos y demás. Tortas, sí.
Entonces, dentro de ello, pues voy a tener, lo que se ha visto es que en las dietas donde hay mayor cantidad de carbohidratos, mis telómeros se acortan. Ajá. ¿Ah, sí? Así es. Pero no el maíz es buenísimo. Ah, claro, sí es buenísimo, pero en tenerlo en una proporción adecuada. Sí, Sí. todo es mi tlayuda, mi tostada, mi atole. Sí, entonces voy a tener la cándida además, ¿no? Porque se trata de maíz, sí. Pero... Entonces, sí podemos nosotros ayudar a nuestros telómeros, y justo es algo muy parecido. Si yo medito, hay estudios científicos en el cual el meditar modificas tus telómeros, incrementas la distancia, y no te puedo decir... Para una mejor protección. Para una mejor protección de lo valioso que está en tu ADN. Oye, Sí. y entonces a nivel, lo de la meditación me queda clarísimo y estoy completamente de acuerdo. Y a nivel nutrición, a nivel alimento, ¿qué favorecería? Bueno, el tener unos mejores telómeros es que yo tenga la ingesta de vegetales. Los vegetales me proporcionan antioxidantes. Bien. Entonces, si yo tengo como la famosa dieta mediterránea, en el cual tengo vegetales, tengo aceite de olivo, una parte de proteínas. ¿Y vino tinto? Y vino tinto, sí, sin problema. Voy a tener una modificación en mis telómeros y una protección en mis genes. Sí. Los aceites, no las grasas, sino los aceites son excelentes para el cerebro particularmente, Sí, ¿no? sí, dentro de los aceites está el aceite de oliva, y también tenemos una gran gama de los aceites omegas. Entonces, los omegas son prácticamente protectores celulares. Recordar que la membrana celular está compuesta de grasa. Son fosfolípidos que tienen que tener una estructura. Si yo no aporto la suficiente cantidad, es como esta pared donde estamos acá. Recubrimiento. Exactamente. Si yo no lo recubro bien, al ratito voy a tener goteras, voy a tener humedad. Va a tener usted humedad en su cerebro. Exactamente. Entonces, si nosotros consumimos por lo menos 3 a 4 veces por semana 750 gramos de salmón, lo damos por bien servido. Pero la gran mayoría, hay encuestas en mexicanos en el cual le dicen, ¿tú consumes pescado? Dicen sí. Y dicen, sí, 80%. ¿Y cada cuándo? Cada Semana Santa. Semana Santa y Navidad. Y Navidad. Entonces, obviamente, pues que no cuenta esa estadística, ¿no? Entonces, sí, es la importancia del alimento. Y bueno, hablando de los omegas, por ejemplo, el salmón, impresionante, ¿no? Su aporte. También creo que las nueces, las almendras, por ahí tenemos alguna calidad de omegas, ¿no? Sí, claro, también hay otras semillas, omega, linaza. En la canasta básica, perdón, Benja, en la canasta básica, ¿qué sería lo más accesible para el común denominador de los oaxaqueños? Claro, dentro de las semillas, la nuez, que es accesible, la chía, que es una semilla muy accesible, ¿sí? Almendras, que serían lo más fácil de tener. Bueno, y una porción diaria. Por lo menos, sí, y tenerla en nuestro plato. Muy bien. Pues, amigos, el tiempo se nos está acabando de este segmento. No dejen de ver la próxima semana la continuación con nuestro querido amigo Benja. Por lo tanto, tengan una semana llena de opciones inteligentes de nutrición, de pensamientos que les nutran, que les den paz, que los desestresen. Sean ustedes una parte de ese mundo que ustedes quieren tener y en el cual quieren habitar. Hasta la próxima. Muchas gracias.